Bien, vamos a continuar con nuestras charlas del día de hoy. Hemos revisado ya varios aspectos que enmarcan los temas que van surgiendo aquí en Expoden. Y ahora vamos a hablar de rinomodelación avanzada, cuando el arte y la escultura se basa en seguridad. Está con nosotros el doctor Michelangelo Carbone, máster en estética orofacial, docente de la Universidad Diego Portales, presentado por Titanio Odontología. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, me parece. Espero que estén disfrutando entonces de la Expoden, de las charlas que con mucho cariño han preparado todos los profesionales. Me presento entonces. Yo soy el doctor Michelangelo Carbone, soy laboratorista dental, luego estudié odontología, egresé como cirujano dentista de la Universidad Diego Portales. Hice clases en la Diego Portales durante aproximadamente 9 años. Estuve especializándome y realizando cursos en Brasil. Soy profesor también dicto clases en la Academia Titanio de Armonización Facial, junto con la doctora Karen González, que hace unos momentos también dio una entretenida charla. He tenido la oportunidad también de conversar, de realizar estas charlas dentro de Chile, fuera de Chile, y aproximadamente 11 años que me dedico a la estética facial, a la armonización. Y hoy en día quería traerles a ustedes, quería compartir una técnica en rinomodelación avanzada, técnica que durante todos estos años he ido perfeccionando, que me ha resultado bastante bien, muy bonitos resultados he tenido con los pacientes. ¿Ya? Entonces pretendo aquí enseñárselo a todos ustedes. Les voy a confesar algo, y es que yo cuando empecé a realizar mis primeras rinomodelaciones, la verdad es que no sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo aprendí una técnica y la implementaba, la aplicaba a todos los pacientes por igual. No entendía el concepto de armonización, no entendía cómo integrar una nariz dentro de la armonía del rostro. Entonces yo solamente realizaba estos tratamientos sin fijarme en todas las otras estructuras del rostro. Eso lo fui aprendiendo entonces con el tiempo. Para eso tuve que tener o ampliar mi concepto sobre la belleza. La belleza es subjetiva, como todos sabemos, y está en los ojos de cada uno. O sea, lo que es bello para mí, tal vez no es bello para ustedes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a mí me gustan las narices que tienen una leve jiba, encuentro que se ven naturales, encuentro que tienen personalidad. Pero no porque a mí me guste ese tipo de nariz significa que yo la voy a implementar en todos los pacientes. Yo no voy a sobreponer mi concepto de belleza por el gusto del paciente, ¿verdad? Entonces ahí entramos en un tema en que a mí me gusta mucho, que es el enfoque. El enfoque no es hacer una nariz, el enfoque es lo que desea el paciente, su necesidad. Y para eso tenemos que estar preparados para realizar no solamente una técnica, ¿verdad? ¿Qué es la rinomodelación? La rinomodelación es transformar, cambiar una nariz, llevarla a una armonía mediante la aplicación de pequeñas cantidades de ácido hialurónico, ¿cierto?, en puntos estratégicos. Mientras menos material, producto ocupemos, mejor. No caer en este sobrerelleno, en estas narices que son gorditas, estas narices puntas redondas, cosas así. Ya, entonces con ustedes quiero compartir esta técnica para que la empiecen a realizar desde una base. Gente que aprende esta técnica puede realizarla dentro de la seguridad que significa realizar una rinomodelación. Fíjense en este estudio en que nos muestra que las narices que son poco armónicas llaman más la atención que una nariz armónica, y que incluso puede dar la percepción negativa de la persona. ¿Ok? Entonces no podemos subestimar una rinomodelación, no podemos subestimar el rostro de un paciente. Otro estudio, que es la revisión de 8 análisis, muestra que 674 pacientes de entre 19 y 67 años obtuvieron un 100% de satisfacción.
98 a las 2 semanas post-tratamiento, 84,7 a los 3 meses, 94 al año post de este procedimiento. O sea, es una técnica que funciona, es una técnica que al paciente le va a agradar, ¿ok? Pero lamentablemente estamos en una zona de alto riesgo, ¿ok? Si ustedes se fijan ahí, tenemos también arterias de un calibre considerable, tenemos una irrigación tupida, ¿verdad? Tenemos conexiones entre una arteria y otra, tenemos incluso irrigación hacia la zona clavelar, ¿cierto? Que tiene también irrigación directa hacia la zona ocular. Por sobre todo, en estas rinomodelaciones o en este espacio, la verdad es que poco producto debemos ocupar. Hay muy poco espacio, el tejido es duro, la nariz es pesadita, entonces no podemos nosotros aventurarnos a aplicar tanto producto. Por mucho que queramos subir una punta de nariz o cambiar su forma, tenemos que ir siempre con cuidado. Un conocimiento de anatomía, ¿cierto? Y por sobre todo el tratamiento de las complicaciones. Eso es uno de los puntos más importantes porque a cualquiera nos puede suceder. A personas expertas, a personas que recién se están iniciando, nos puede ocurrir algún tipo de complicación. Entonces nosotros tenemos que saber cómo solucionarla. Técnicas para realizar rinomodelaciones hay varias. Tenemos con hilos, tenemos con ácido hialurónico, ¿verdad? Entonces, la que yo les quiero mostrar a ustedes va a ser con aguja, con ácido hialurónico. Es la que me ha acomodado más a mí, es la que les quiero enseñar a ustedes, la que le enseño también a mis alumnos en los cursos de armonización facial y técnica que también he llevado a congresos dentro y fuera de Chile. Antes que todo, vamos a realizar un análisis del perfil. No me voy a enfocar solamente en la nariz, como yo lo hacía en un comienzo. Yo observo las estructuras, veo los ángulos, veo cómo se podría comportar esta nariz mediante los cambios de las estructuras que lo acompañan. Veo, por ejemplo, el ángulo nasofrontal, un ángulo que yo lo puedo abrir, ¿verdad? Dando un perfil más femenino. Examino el dorso, examino la punta, puedo tener una punta caída que yo desee levantar. También tengo el ángulo nasolabial, ¿verdad? Que podemos abrir elevando incluso la punta de nariz sin la necesidad de andar aplicando más ácido hialurónico. La posición de los labios, esto es clave porque los labios pueden estar retruidos o pueden estar protruidos y esto tiene que estar acorde a la rinomodelación que yo tengo pensado hacer. Tengo el ángulo nasolabial que puede estar nulo o puede estar marcado y la posición del mentón, ¿cierto? Tiene que haber un equilibrio entre la nariz y el mentón. Entonces no solo nos vamos a enfocar en la nariz, sino que también en todas las otras estructuras que me van a dar o otorgar armonía al rostro completo, no solamente la nariz. Entonces, comencemos con la técnica. Esta va a ser una técnica con aguja, donde comenzaremos esta mediante la inyección. El punto rojo es el sitio de punción. Yo ingreso con mi aguja, ingreso con mi jeringa, hasta sentir un reparo, que esa es la espina. Ahí mismo me quedo quieto, sin mover la jeringa para ningún lado, y empiezo a inocular el ácido hialurónico. Lo estoy inyectando y empieza a formarse un bolo, ¿ya? Este bolo va a permitir a que las estructuras se movilicen. La columela va a subir y por ende la punta de la nariz también empieza a subir. Y dando también una base a toda la estructura que yo quiero formar. Luego me inclino y vuelvo al mismo sitio de punción e ingreso. En esta ocasión no necesito ni debo sentir reparo. Ya tengo que pasar por sobre la espina. Ingreso con mi aguja, ¿verdad? Deposito un bolo también de aproximadamente 0,025 a 0,05 ml, no más allá, y comienzo a realizar una retroinyección. O sea, a medida que yo voy retirando mi aguja, voy inyectando. Nuevamente repito esta acción, ingreso más inclinado aún, aplico este bolo y nuevamente una retro. Repito nuevamente la acción, más inclinado aún,
En esta ocasión, lo más probable es que la angulación no nos dé porque va a topar o los labios o el mentón. Entonces, con la mano no inyectora, ayudo a levantar la punta de la nariz y realizo esta acción. Si se fijan, se dan cuenta, estoy creando un abanico. A medida que voy agregando bolos, a medida que voy agregando estas retroinyecciones, voy fortaleciendo la columela y además la estoy elevando. Entonces, cada aplicación va a ir elevando un poquito más la punta, sin la necesidad de irme directo a la punta de la nariz y empezar a rellenar. Un ejemplo, mi paciente, si ustedes observan, el ángulo nasolabial está más abierto. Logré abrir este ángulo mediante la técnica y sin tocar ninguna otra estructura, la punta se elevó. Pero esto tiene sus limitaciones. Si ustedes se fijan en la primera foto, la paciente ya tiene un dorso recto, ¿verdad? Entonces yo no entré a aplicar ácido hialurónico en esa zona. Entonces este paciente tiene que ser bien escogido. Esta técnica sirve mucho para gente que está recién empezando en la rinomodelación. Van a tener resultados sutiles, ¿verdad? Pero no va a ser lo suficiente para cubrir o disimular o suavizar una jiba. Entonces la persona que está recién comenzando tiene que comentarle al paciente, elegir al paciente y ver si realmente con esta rinomodelación podríamos alcanzar la expectativa. Puedo agregar incluso un cuarto abanico, si es que la nariz me lo permite. La columela está un poquito más larga, ¿verdad? Es una nariz un poquito más proyectada y tengo espacio para aplicar un nuevo abanico. Ejemplo, tenemos mi paciente, ¿verdad? Donde la columela es un poco más larga, la nariz un poco más proyectada. Si se fijan, el ángulo nasolabial lo pudimos abrir, ¿verdad? Con la misma técnica y esta columela empezó a proyectarse y empezó a elevarse la punta de la nariz, sin la necesidad de agregar más material o irme hacia otra estructura. Vuelvo a repetir, esta técnica la aconsejo mucho a los profesionales que están empezando recién con la rinomodelación. ¿Ya? De aquí más adelante, lo que les voy a explicar ahora, recomiendo también de que se tenga un poquito más de experiencia, realizando cursos, realizando tratamientos. De aquí en adelante podemos incurrir al radix. El radix es el ángulo nasofrontal. El ángulo nasofrontal yo también lo puedo abrir, ¿cierto? Dando un aspecto quizás más femenino. Y también, la aplicación de ácido hialurónico en esa zona, me va a ayudar a suavizar la jiba. Entonces aquí entramos entonces a estructurar una nariz, empezamos a corregirla, ¿cierto? Suavizando la jiba. Y ojo que estoy aplicando la palabra suavizar, nunca decir va a desaparecer, no sabemos si lo vamos a lograr, ¿verdad? Pero podemos realizar esta acción y suavizar esta jiba. Pero estamos también dentro de unas zonas de alto riesgo, ¿verdad? Estamos muy cercanos a la zona de la glabela. Tenemos que tener cuidado con la aplicación o el exceso que nosotros podamos inyectar en el paciente. Inyecto bolos. Siempre voy a ir en bolos de pequeñas cantidades, ¿ok? Si inyectamos pequeñas cantidades y llegásemos a tener una complicación, es más fácil de solucionar, ¿verdad? Que mayores cantidades. Además, el espacio es bastante pequeño, no cabe mucho material, podemos llegar a incluso comprimir algún vaso sanguíneo. Un ejemplo, podemos ver a mi paciente que primero le realicé la técnica de la base, donde pude lograr abrir el ángulo, respingar un poco la punta, ¿verdad? Me fui a la zona del radix, hice un relleno manteniendo el ángulo masculino que tenía este paciente. Afortunadamente pude suavizar bastante la jiba, ¿ok? Paciente de sexo femenino, realizamos la técnica de la base, ¿verdad? Pudimos abrir este ángulo, la punta comenzó a subir, claramente vemos una nariz que es aguileña, una nariz que es curva. Ingresamos entonces, aplicamos el producto en el radix en pequeñas cantidades y pudimos suavizar ese ángulo, dándole el aspecto femenino, pudimos esconder o suavizar un poco esta jiba y el resultado fue una nariz un poco más recta, ¿verdad? La puntita un poquito más elevada y nos da totalmente una naturalidad, una armonía en esta paciente.
Otro ejemplo que podemos ver ahí, abriendo el ángulo, ¿cierto? Aplicando producto en el radix, logrando un dorso más recto y la puntita un poquito más elevada. Si se dan cuenta, esta punta no está más elevada que los casos anteriores, porque la nariz es distinta, es una nariz más pesada, es un poco más proyectada, ¿cierto? Y tiene una piel un poco más gruesa. Entonces el ácido hialurónico tampoco es capaz de levantar tanta estructura. ¿Ok? Entonces todos los resultados van a ser distintos en cada paciente. Acá en esta paciente realizamos la técnica base, abrimos la punta, agregamos en el dorso, suavizamos ese ángulo, pero acá, a diferencia de los otros pacientes, de los otros casos que les mostré, realicé la punta. Ahora la punta es prácticamente una técnica completamente distinta. ¿Ya? No es llegar y aplicar ácido hialurónico para poder respingar una nariz. No siempre hay el espacio, no siempre se puede debido a que es muy gruesa la piel, ¿verdad? Y la técnica es tratar de soportar esa punta de nariz, como construyendo una casa. Yo estoy realizando una estructura. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Vemos en este estudio que para el gold standard, para poder realizar una punta de nariz, poder levantarla, toda esta estructura es la cirugía. Pero esta técnica con ácido hialurónico cumple con las expectativas del paciente. La diferencia entre la técnica con ácido hialurónico y una técnica quirúrgica es que esta no perdura en el tiempo, no es permanente. Entonces vamos a tener que volver a hacer una rinomodelación, ¿verdad? Tenemos que saber, comprender que tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones y también posibles complicaciones. Principalmente todas estas complicaciones vasculares, ya sea generalmente en la nariz por compresión, ¿verdad? Por el espacio que tenemos ahí. Vamos entonces, yo me dirijo de abajo hacia arriba, o sea, de infratip, que se llama, hacia supratip. Ingreso y deposito un bolo. La cantidad va a depender mucho del espacio que yo tenga. ¿Cómo sé yo si hay o no hay espacio? Yo pinzo la piel y veo si realmente tengo una piel elástica o tengo una punta dura. Ahí es cuando yo me doy cuenta si realizo este movimiento, esta acción. Si aplico o no aplico, cuánta cantidad. Entonces voy de infratip a supratip, ¿cierto? De abajo hacia arriba, deposito este bolo. Pero este bolo no puede quedar solo. Tenemos tejido, tenemos estructuras que van a hacer fuerza y van a tratar de llegar a la posición anterior, a la posición natural del paciente. Entonces nosotros tenemos que soportar, tenemos que ayudar de alguna forma. Y es ahí cuando yo ingreso desde arriba hacia abajo, o sea, de supratip a infratip, deposito un bolo y luego hago una retroinyección, ¿cierto? Retirando mi jeringa, depositando producto, formando un pilar. Formo este pilar que me va a estar ayudando o soportando el bolo que yo puse anteriormente. Pero tampoco un solo pilar va a ser capaz de soportar toda esta estructura. Entonces la acompaño realizando otro pilar, ingresando más angulado. Ingreso, deposito un bolo y luego una retro. Si se dan cuenta, estoy creando una estructura. Estoy formando como un techo, donde el bolo principal va a estar arriba. Y así voy a luchar con toda esta fuerza que la nariz hace para volver a su posición. Esto va a hacer, junto con el abanico anterior, que esta rinomodelación me dure o perdure más en el tiempo. Tenemos un ejemplo ahí donde aplicamos la técnica base, levantamos, abrimos el ángulo, levantamos la columela, pudimos agregar porque había espacio en la punta de la nariz, hacemos la estructura, ¿verdad? Y queda una nariz más levantada, más puntiaguda, más respingada. La misma técnica, exactamente la misma técnica con este paciente, pero si se fijan la punta no quedó tan levantada como la anterior. Y eso debido a que la piel era gruesa, la estructura era más firme, ¿verdad? Era una nariz más pesadita. Entonces es aquí cuando yo tengo que darme cuenta de que no puedo ir más allá, que si yo aplico más material, más producto, lo único que voy a hacer es que la punta de esta nariz se englobe,
quede redonda o quede roja, o lo peor podría ser algún tipo de complicación, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber cuándo parar. Otro ejemplo donde pudimos abrir entonces el ángulo del nasolabial, ¿verdad? Aplicamos en el dorso y también hicimos punta de nariz. O sea, aquí estamos aplicando con la técnica completa porque esta nariz lo permite. Cambio sutil, donde vemos acá una punta caída, ¿verdad? Donde pudimos abrir el ángulo. No fue necesario retocar el dorso y aplicamos directamente hacia la punta de la nariz, realizando esta estructura y pudimos elevarla. Se ve natural, ¿verdad? Se ve armónico al rostro. Como les comenté anteriormente, nuestros tratamientos deben ser siempre enfocados hacia el paciente, ¿verdad? La necesidad del paciente. Tenemos que escuchar a la persona. ¿Qué nos quiere decir? Tenemos que entender a esta persona. Hay pacientes que con un pequeño cambio tú le cambias la vida. Hay pacientes que se miran al espejo y no les gusta lo que ven, ¿verdad? Y tú, haciendo una suave rinomodelación, ni siquiera una exageración de lo que tenía antes, esta paciente va a estar feliz, ¿ya? Tenemos que entender entonces la necesidad del paciente. Analizamos todos los tejidos, analizamos las estructuras, no solo la nariz, la estructura adyacente. Tenemos que saber las proporciones, los parámetros, para saber así qué rinomodelación, cuánto agregar es lo que vamos a realizar. Planificamos, ¿cierto?, las cantidades aproximadamente y le explicamos al paciente lo que podemos lograr, a ver si el paciente está de acuerdo o no y ver si alcanzamos su expectativa. Y lo más difícil de todo después es lograr lo que yo prometí, lo que yo dije. Entonces, desde antes yo tengo que tener una planificación, un estudio, para que el paciente no se lleve la sorpresa, ¿verdad? Tenemos que saber cuándo vamos a realizar una rinomodelación. Nosotros no estamos obligados a realizar una rinomodelación. Nosotros podemos decir al paciente que no realizamos este tratamiento, que no suavizamos el tema de la jiba porque no queremos meternos en la zona de alto riesgo, ¿verdad? No alcanzamos la expectativa del paciente. Entonces nosotros sabemos cuándo podremos decirle al paciente cuándo la realizamos o cuándo no la realizamos, ¿verdad? Hay que saber cuánto material aplicar, cuánto agregar. Y eso es lo difícil de ver en una rinomodelación porque hay que calcular más o menos los espacios. No puedo llegar y rellenar, ¿cierto? Tengo que ir viendo cómo se va modificando esta nariz. Eso te lo va a dar la experiencia. Tratamientos que uno empieza a realizar, el saber leer los tejidos, el saber leer una nariz. Este caso a mí me gusta mucho porque siento que engloba lo que hemos estado hablando. Es un caso que yo le presento a mis alumnos y un caso que yo también he expuesto en congreso. Y es lo típico, doctor, a mí no me gusta mi perfil, así que me vengo a hacer la nariz. El paciente no tiene por qué saberlo. Nosotros tenemos que explicar que un cambio de perfil no es solo una nariz, ¿cierto? Son estructuras que nosotros debemos modificar, debemos armonizar. Entonces no me fijo solamente en la nariz, la paciente viene por su perfil, ¿cierto? Entonces yo conversé con esta paciente, le expliqué que haciendo una nariz no vamos a conseguir una armonía del rostro. Hagamos un análisis, tenemos a nuestra paciente, ¿verdad? Podemos ver que tiene un ángulo femenino, nasofrontal, una nariz curva a aguileña, una punta caída, tenemos un ángulo nasolabial que podemos abrir, ¿cierto?, para levantar un poco la punta de la nariz. Muy importante la posición de los labios, vemos que el labio superior está un poco retruido, le falta un poquito de volumen, le podemos agregar forma. Labio inferior que también podemos agregar un poco más de grosor para que esté acorde al labio superior. Vemos un ángulo mentolabial que es prácticamente nulo, entonces nosotros nos fijamos por último en el mentón. Claramente vemos un mentón que está más retruido, ¿verdad? En que si yo veo este perfil, veo un perfil que es convexo. La paciente no le gusta este perfil. Cree que arreglando la nariz solamente vamos a lograr un perfil más armónico. La paciente, como les comenté, me entendió. Entonces comencemos con el tratamiento, pero hagamos cuenta que solamente realizamos una rinomodelación.
no nos fijamos en las demás estructuras. Podemos ver que la nariz pude dejar un dorso más recto, la punta un poquito más elevada, se ve natural. Pero tenemos esta otra estructura que no acompañan a mi rinomodelación. Solamente hice una nariz. Una verdadera rinomodelación tiene que estar acorde y armónico a todo un rostro y la estructura. Entonces me falta terminar este tratamiento. Continuemos. La nariz realizada, nos preocupamos de los labios, proyecté el labio superior, le di un poquito más de grosor, más de forma, lo mismo con el labio inferior, ¿verdad? Ya estamos logrando una armonía, pero ahí tenemos lo que nos complica, el mentón. No se ve un perfil armónico, ¿cierto? Solamente vemos una nariz y labios, pero no me hablen de armonía, háblenme de tratamientos individuales, una nariz, un labio, y no me fijé en lo otro. Tenemos que tener esa visión armónica del rostro, hasta que finalmente pudimos proyectar este mentón para poder lograr esta armonía. Logramos una proyección, ¿cierto? Logramos parámetros entre la nariz, el mentón, la posición de los labios y pudimos armonizar este perfil. Recién ahí yo considero que una rinomodelación está bien hecha. Me enfoqué en la nariz, pero no me olvidé de las otras estructuras, ¿verdad? Entonces pudimos armonizar este perfil y con este perfil obviamente la paciente estaba contenta. Venía solamente por su nariz y se fue con otros tratamientos reestructurando su rostro. Espero que les haya gustado la técnica, que yo haya sido claro en explicarla para que ustedes la empiecen a utilizar. Sobre todo la primera parte, si es que nosotros estamos empezando a realizar rinomodelaciones. Por favor, no abusemos del material. Hay veces que no hay espacio, no se puede lograr, ¿ya? Entonces, preocupémonos de analizar bien los tejidos, analizar bien las estructuras y realicemos tratamientos armónicos y que sean dirigidos al paciente. Por último, también los quiero dejar invitados al stand de Titanio, donde dictamos los cursos y enseñamos todas estas técnicas, tanto en teoría como en pacientes en clínica. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Quedó todo bien claro? Qué bueno que les haya gustado. Muchas gracias.